tecnología, metodología, tendrás la educación que tú querías. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Apreciados estudiantes, un cordial saludo en esta segunda sesión del curso Evaluación del Aprendizaje. Recuerden, mi nombre es Fabio Parra Molina. Los acompañaré durante este curso en la orientación de este elemento que es tan transversal al ejercicio pedagógico. Para los estudiantes que se están vinculando, les recuerdo cada uno de los aspectos que hemos desarrollado en esta sesión y lo que trabajaremos alrededor de este proceso. Cuento con formación en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás y especialización en Evaluación de Aprendizaje de la misma universidad y una maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad Educativa de la Universidad Externado de Colombia. Entonces, la idea es compartir este proceso y acompañarlos en este ejercicio que es tan clave hoy en día en el ejercicio pedagógico. Sin otro preámbulo, pues nos vamos a ir con un ejercicio de la pregunta orientadora para la sesión y es: ¿cuáles considera que son los factores que dificultan realizar mejoras en los niveles de aprendizaje? Entonces los invito para que cuando estemos en esta sesión puedan participar a través del foro y allí alimentar cada una de las opiniones. La repito, ¿cuáles considera que son los factores que dificultan realizar mejoras en los niveles de aprendizaje? Para ello entonces les quiero motivar con un video acá muy conocido por todos. Vamos a ver un fragmento. No le hagas caso, tesoro. Tú concéntrate en tu dibujo, que es lo más importante. Uy, mami, pues yo desde aquí allá lo acabé. Bueno, me da mucho gusto porque en este momento acaba de terminar el tiempo para el examen de dibujo. Denme sus blogs, a ver, Chilindrina. Chavo. Espérame tantitito, nomás esto. Kiko. Sí, profesor. A ver, Chavo. No, nomás esa cosita. Ahora sí, dame tú. Ahora sí, ya, Chavo. Ya. El tiempo debe ser exactamente igual para todos. Bien, vamos a ver. Se supone que este es el tuyo, ¿no, Chilindrina? Sí, profesor. Espérame nomás una cosita, una cosita. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Gracias. No hay por dónde. Bien, Chilindrina, dices que tú aquí lo que trataste fue de hacer mi retrato, ¿no? Sí, profesorcito lindo, mi amor, porque yo lo quiero mucho. Bien, Uy. bien. Te voy a poner 6 para que no repruebes. Sígale, maestro. Bien, veamos ahora ahí. ¿Ese es el tuyo, Kiko? Sí, querido profesor. Pero aquí no hay nada. ¿Qué significa esto? Es una vaca comiendo pasto. ¿Y dónde está el pasto? Se lo comió la vaca. ¿Y la vaca? Fue al baño. Qué cosas, ¿no? Bueno, profesor Girafales, es que actualmente la pintura surrealista, ¿usted sabe que es una expresión de... Sí. Le voy a poner 6, nada más por los trabajos que hizo en el año. Gracias, querido profesor. Bien, ahora veamos. ¿Este es el tuyo, Chavo? Sí, es mi dibujo. ¿Y qué representa? Es una chiforímpula. ¿La qué? Chiforímpula.
¿Qué es eso? Es una cosa que yo inventé. Me salió idéntica, ¿verdad? Bien, te voy a poner 6. ¿Por qué? Si lo hice exactísimo me tiene que poner 10. ¡Ay, sí, tú así te echaste! Un momentito. ¡Silencio! 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 Injusticia del viejo longaniza. ¿Qué cosa dijiste, chavo? Se me chispó, tío. Se me chispó, tío. Por si ya lo olvidaron, ustedes 3 fueron los únicos alumnos de este salón que reprobaron. Y que este examen es la última oportunidad que tienen para poder pasar de año. ¿De acuerdo? Sí, querido profesor. Bien, entonces allí encontramos esta motivación en este segmento del Chavo. Quiero entonces analizar allá, aunque es un elemento de caricatura de lo que es el ejercicio pedagógico, no dista tampoco de los elementos en los cuales nos vamos a vincular durante este curso. Vemos allí una cantidad de elementos y la invitación es a identificar cómo términos como examen, aprobación, reprobación de año, estamos hablando más o menos de la temporada de 1979 y vemos que a pesar de todo este tiempo, de estos 32 años o más, no han cambiado algunos elementos en el ejercicio de evaluación, que parecen anacrónicos a veces los comentarios que se realizan en el video, pero que son de una actualidad en el ejercicio pedagógico. Ven que están presentando una habilitación o una recuperación, como lo menciona ahora el sistema evaluativo, pero que están los padres detrás y que es una de las fuerzas que más influye en el ejercicio y la autonomía pedagógica en el día de hoy. Y cómo los momentos de evaluación se van mencionando allí, que lo vamos a repetir a lo largo del semestre. Una prueba, un estilo de evaluación de proceso, que le dice a Kiko que le pone el 6 por lo que hizo en el año, así no haya hecho nada, pero sabemos la motivación real que hay ahí detrás de esta decisión. Le coloca 6 a la Chilindrina a pesar que se burló de él, pero como por salir del problema, para que no repruebe. Y el Chavo da unas respuestas que son totalmente válidas. Y allí es uno de los elementos que quiero que empecemos a trabajar en el seminario. Y la evaluación, definir qué es la evaluación. Entonces, nos menciona allí la diapositiva. Si no sabes para dónde vas, cualquier camino te llevará allí, decíamos en la primera sesión. Es decir, que si no tenemos claridad, el profesor no coloca los criterios así como el profesor Girafales, pues cualquiera de los 3 estudiantes puede aprobar, puesto que no hay una delimitación del camino que se debe seguir. Recuerdo entonces las fechas de los módulos. Este curso consta de 3 unidades. La primera vence el 8 de marzo, la segunda va del 9 de marzo y hasta el 27 del mismo mes. La tercera unidad del 28 de marzo hasta el 17 de abril. Entonces, ser muy puntuales, recordar cada uno de los elementos que se vinculaban en la primera sesión en los criterios. ¿Qué es evaluar? Y es el elemento importante entonces para tener en cuenta a partir de esa motivación. No olviden la pregunta: ¿cuáles considera que son los factores que dificultan realizar mejoras en los niveles de aprendizaje? ¿Qué es evaluar entonces? Evaluar, decíamos en la sesión anterior, es el proceso de identificar, obtener y proveer información útil para la toma de decisiones. ¿Qué está identificando el profesor?
pues no sabemos, al parecer es un dibujo que le solicitó. Está recogiendo una información que es la evidencia del dibujo para una toma de decisiones que es la aprobación o no del curso, del nivel en los cuales se encuentran la Chilindrina, el Chavo y Kiko. Entonces lo identificamos allí, está recogiendo una información útil. Consideraría que no, porque no conocemos los criterios que les dio para el dibujo, sino que es libre y cada uno desde su respuesta y óptica está asumiendo el rol. Por lo tanto, la evaluación le voy a sintetizar como comparar. Comparar y valorar viene de evaluen, que es entonces poder determinar un valor si se acerca o no al criterio o modelo que queremos llevar. Si el profesor en el video hubiese determinado que debe tener un paisaje, 3 montañas, surrealista o realista el dibujo, sería diferente, pero como no tiene un elemento para comparar, pues a él le toca aprobar a todos. Y es clave este elemento. Ya lo decíamos hace 8 días en este encuentro. Los criterios de evaluación para nuestro curso fueron ya direccionados en la primera sesión. Por lo tanto, esos criterios que iban en orden a ortografía, a redacción, a utilización de normas APA, que les mostré un manual a la vez de cómo citar, cómo referenciar, la presentación de la puntualidad de los trabajos, son criterios que nos van a determinar elementos formales en la presentación de un trabajo y son claves para la elaboración de las actividades. Ese es el referente con el cual voy a comparar cada una de las actividades que se están presentando. Y ya no podemos mencionar entonces cualquier cosa, es que yo pensé, es que yo creí, puesto que ya sabemos en qué consisten los elementos y criterios que vamos a determinar. Y hacemos un juicio o una valoración, como lo muestra la diapositiva, en el cual decimos, ¿cumple o no cumple con los elementos determinados? Agrego también, cada una de las actividades que se presentan allí tienen unos criterios o elementos para realizar esta comparación, sea la rúbrica de evaluación, sean los aspectos que solicita la primera unidad, y allí vamos a elaborar la actividad y con base en ese elemento vamos a generar. Este elemento es a veces uno de los que más critico en el ejercicio pedagógico, porque pasamos mucho tiempo en clase, a veces tenemos intensidades muy grandes de 8 horas a la semana, 5 horas, pero no realizamos o no vemos la importancia de vincular la evaluación en ese proceso semanal, no acompaño, sino que solo espero el examen final, como estaba en el video del Chavo, para saber si aprobó o no aprobó. Se convierte como en un penalti en el fútbol, que depende solamente de un cobro para saber si pasa o no clasifica o es campeón el estudiante. Esas prácticas están ligadas a lo que menciona la pregunta allí. ¿Qué elementos nos impiden transformar esas prácticas pedagógicas de aprendizaje en torno al ejercicio pedagógico? Y es la invitación, este curso, para vincular los procesos de aprendizaje con la evaluación y que vayan de la mano para acompañar y asegurar que los estudiantes aprendan el conocimiento que se les está orientando. Por lo tanto, es necesario determinar una línea base o referente que nos permita hacer esa comparación y esa valoración de los elementos que tenemos allí en curso. Puede ser lúdica la actividad, pero tengo que determinar cuáles son los criterios. Por ejemplo, vamos a ubicar los colores que en la gráfica tienen tonalidad amarilla y los niños buscarán el amarillo. Muy diferente si yo les digo busquen los colores, cualquiera les serviría,
Por lo tanto, tengo que asegurarme primero si el estudiante tiene claridad en los elementos que voy a evaluar, que quiero rastrear, que quiero acompañar y que quiero asegurar. No puedo pretender que el niño aprenda a leer, a identificar formas lingüísticas si no estoy haciendo un acompañamiento. Y a veces echamos mucho tiempo gastándolo en actividades que no corresponden a la modelación del aprendizaje y lo enviamos de tarea, pero en la casa los niños están solos, así como el chavo está solo y no tiene quien lo acompañe en su proceso de formación. Se lo dejamos al azar, sabiendo que el proceso de evaluación se debe dar en la escuela con la supervisión de nosotros como profesionales en la educación. Entonces, esos criterios, el primer elemento para que ustedes tomen apuntes allá en la evaluación es determinar una línea base o referente el cual voy a evaluar. En el aprendizaje entonces tenemos los lineamientos curriculares, los desempeños básicos de aprendizaje, los estándares, en el caso nuestro, las rúbricas de evaluación y los criterios que hemos mencionado en cada uno de los cursos de la universidad. Y con base en ellos podemos decir si se acerca o se aleja de cada uno de estos criterios. Esa es la condición primera de la evaluación, determinar cuáles son los referentes. Así entonces hacemos una aproximación de la historia de la evaluación, de dónde surge y cómo trataremos de explicar en este segundo segmento de la sesión cómo se da la evaluación entendida como evaluación de aprendizajes. Entonces, la primera etapa es la evolución del concepto de evaluación formativa o de aprendizaje, que denominamos entonces evolución histórica de la evaluación, que corresponde a la prehistoria y al siglo V. Ya decíamos antes, en la primera sesión, que la evaluación es un elemento innato al ser humano. Comparamos, asomamos, ¿va a llover? ¿No va a llover? ¿Llevo paraguas? ¿No llevo paraguas? Voy a pasar la calle, el semáforo está en qué color. Siempre estoy valorando. Me gusta esta persona, tiene tales características, cumple o no cumple con ese referente con el cual estoy valorando y comparando. Siempre estamos haciendo ese ejercicio de comparar y valorar. Me gusta, qué tanto me gusta, qué gusto tengo por esa persona, o si definitivamente me distancio de lo que esa persona o esa situación me agrada o me desagrada. Siempre estamos generando juicios que son una valoración, una evaluación de la realidad misma. Aquí entonces, en ese primer elemento, vemos en la imagen una representación de la escuela medieval que cumple con estos elementos, que son la época de los exámenes, y vea que en el chavo también habla de examen. Ese examen pues está hablando más o menos allá desde el siglo V hasta 1930, poquitico, más o menos 1500 años en ese proceso. Y aún en la década del 70 y el 80 y hoy en día hablamos de exámenes. Entonces vean por qué tan particular la visión del chavo, pero nos permite autorreflejarnos en esas prácticas evaluativas que tenemos hoy en día, a pesar que la evaluación lleva como ciencia unos 40 años y todavía estamos hablando en nuestras aulas del examen de admisión, prueba de admisión, etc. ¿Qué características vemos en los exámenes? Que don Girafales tiene ahí toda la razón. Es una orientación oral, la vemos allá, que es una sustentación que dice del dibujo cada uno de los niños, de los personajes del chavo, y cada uno responde ante un tribunal, que ese tribunal es el profesor. Y aquí es importante destacar que también se convierten desde las nuevas tendencias en coevaluadores los padres de familia.
pero pues allá en la época que lo está planteando la diapositiva estamos refiriéndonos a la oralidad. Era una exposición ante un tribunal, que lo vemos acá en la gráfica, en la parte inferior de la diapositiva, que está tomando nota de lo que él está verbalizando, y es un lugar específico. Y estos dos son, en realidad, no podemos hablar todavía de evaluadores, sino de examinadores. Ellos serían estos dos elementos que se ven allí. Es el tribunal, estas dos representaciones de este pictograma. Surge en esta época, en la época medieval, las primeras universidades y también la escuela. Las universidades son una denominación que empieza en la época medieval, en la Alta Edad Media, en el Medioevo, con el surgimiento de los primeros programas que lo llamaban la Trivium, la Quadrivium, que consistía en lógica, en lingüística, en todo lo que es escritura, teología y lógica, cuando era la Quadrivium. Y cada uno de los elementos, ese era el plan de estudios, y tenía en esos exámenes un examen oral de sustentar durante 6 horas, pero la preparación se hacía en los años. Es decir, que reprobar un examen pues era casi que imposible, porque eso representaba casi que volver a realizar el proceso de preparación que tenía de 6 meses. Algunos de ustedes escuchan a sus padres de familia que los exámenes venía un inspector y el inspector escuchaba a los niños, qué habían hecho, qué habían aprendido, y el profesor llamaba a los niños. Vean cómo las formas de evaluación aún persisten, a pesar que esto lleva siglos y siglos replanteándose, mejorándose. Pero a veces mantenemos formas en la escuela que nos permiten no avanzar, y por eso la pregunta que hacíamos en el día de hoy: ¿cuáles considera que son los factores que dificultan realizar mejoras en los aprendizajes? Y es allí que cobra vida este interrogante. También surge la escuela. La escuela es una creación moderna. Ustedes dirán, ay, pero siempre ha existido. No, la escuela es otro invento moderno que surge a raíz de la solución, o surge a raíz de la revolución industrial, y necesita de personas capacitadas para generar los trabajos en la fábrica. Y también surge como respuesta a un problema social. No piensen que la escuela surge para los ricos, como a veces pensamos, para los burgueses. No, la escuela surge para solucionar un problema de pobreza. ¿Qué hacer con los niños y jóvenes pobres? Eduquémoslos, y esa va a ser nuestra mano de obra en la industria. Pero como antes había profesores, habían tutores y maestros, desde siempre y en toda cultura. Pero la escuela como institución surge en el elemento moderno, respondiendo a este factor. Y allí empieza entonces el examen, si puede o no realizar X o Y actividad de construcción, de plomería, de redes, de fundición. El primer maestro en el taller de fundición, el segundo maestro, el aprendiz, el geógrafo 1, cadenero 1, topógrafo, etc. Todo era en esa función. Y se rompe ese elemento y se masifica el conocimiento para que no sea limitado, sino sea amplio, pero con una función de responder a la producción, puesto que lo que realizaban 4 personas en un día, una máquina lo realizaba en 1 hora, y necesitan más personas para que puedan responder a esa producción que se da en la época moderna. Otra época acá
les tengo las imágenes de The Wall. Es una película de gran significancia en la historia del rock, pero acá quiero ir allá porque es una crítica también al sistema educativo. Vemos allá una invitación para que vean El Muro o The Wall de Roger Waters. Vemos cómo entran los niños acá a la escuela, pero salen hechos una masa. Literalmente, esta es la visión del profesor. Acá los vemos en esa cadena de producción, cómo los niños con sus individualidades van a caer allá en un fondo que a veces es una de las funciones que criticamos o critico de la escuela moderna. ¿Y por qué esta imagen? Porque nos va a decir la evolución, en esa evolución del concepto de evaluación, la época de la eficiencia y los tests, de 1801 a 1929. Estamos en la Primera Guerra, estamos ya con los albores del conductismo y lo que es la escuela ya tradicional. Y esta escuela tradicional que va a buscar a partir de test, sabe o no sabe, preguntas que todavía se vienen manejando en este orden. El test de personalidad, el test de Cooper, ¿se acuerdan por allá en las clases el test de Cooper? Pues esa vaina está totalmente reevaluada y replanteada en el sistema educativo. Es una práctica que se dio en este lapso de tiempo, 1801, 1929, 130 años en esta elaboración y aún, casi ya 200 años, aún mantenemos estas prácticas. Se les hace familiar el test de Cooper, se les hace familiar los test de personalidad, se les hace familiar los test de aprobación o el test para ingresar a la universidad. Aún mantenemos esos elementos. Y se dice de las características de este momento, de 1801 a 1929, la valoración de trabajo escolar por medio de calificación, es decir, asignar una nota. Y creo que esta es la práctica más difícil que no hemos podido erradicar, pero que no tiene nada que ver con aprendizaje. Una evaluación que favorezca el aprendizaje dista de solamente asignar o dar una calificación. Y ahí estamos nosotros como Colombia, como sistema educativo, enterrados. Y los que llevan más o menos años es desde el 91, se habló de desempeños e indicadores de aprendizaje, pero siempre lo que hicimos fue traspolar a notas, a calificaciones. Y hacemos, la mayoría de los colegios encontramos que hay unos desempeños superior, pero le damos una nota. Un desempeño alto, pero lo transformamos a nota. Y debería de ser muy diferente, más cuantitativa la evaluación. Incluso es un elemento que se reclama y no permite la transformación de la educación. Impacto de la revolución industrial. Medir producción es otra de las características para la formación de competencias, como ya lo habíamos referido. Empieza ya las últimas etapas. Este señor que está aquí, Tyler, lo llaman así, es tan significativo, Ralph Tyler, que es conocido como el padre de la evaluación educativa o el que propone la evaluación formativa. Y es en el albor de la primera, de la época entre guerras, en el cual se va a dar esta época. Y empieza a generarse con él una evaluación sistemática y profesional. Con Ralph Tyler entonces empezamos ya a hablar de evaluación de diagnóstico, evaluación de proceso y evaluación final o de resultado. De impacto es otra cosa. No confundamos, que lo vamos a ver más adelante, la evaluación de resultado con la de impacto, que ya tendremos ese elemento. Esto lo encontramos en un documento que se llama Las tres revoluciones de Michael Scriven, escrito en el año 2000.
Evaluar resultados, entonces, es una característica en contraste con los objetivos, que recordemos acá, evaluación de resultados en contraste, o sea, enfrentándola con los objetivos de aprendizaje, que esto todavía lo manejamos, pero esto se dijo por allá en 1930, a través de actividades. No todas las evaluaciones, aclaramos acá, son de objetivos. Nosotros todavía tenemos esto arraigado en nuestro elemento. La evaluación y medición se diferencian como conceptos distintos desde Ralph Tyler. Evaluación y medición son muy diferentes. La medición sería la calificación, la nota, y la evaluación es la valoración de las capacidades de aprendizaje que tiene nuestro estudiante. No se limita a la aplicación de un instrumento de medida, dado que necesita un juicio de valor de la información recogida, es decir, toma en cuenta el proceso. A veces nos quedamos con que para aprobar es 3.5 y el estudiante obtuvo 3.4 y no perdió y ya no volvió, no le damos otra oportunidad porque yo soy estricto. Pues estricto no, es anacrónica su evaluación, profesor, puesto que no considera todo el proceso, y que lo vemos allá en la caricatura del chavo, cuando le dice el profesor Girafales a Kiko, le valoro por las actividades que tuvo durante el año. Estaría alineándose con esta perspectiva. Entra una época, esta foto es muy interesante, es una foto de Alfred Einstein, que la toma en 1945 cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Es tomada en Manhattan y es un ícono porque es una enfermera y un marín que se encuentran en el desfile y se dan un beso. No se conocen, no son pareja. Él murió en el 2010. ¿Y por qué la coloco? Porque la época que viene se llama la época de la inocencia y es una irresponsabilidad social por la formación de autocomplacencia. Todo está bien, todo pasa, y es una crisis en la educación norteamericana y por defecto en todos los sistemas que bebían de este modelo anglosajón, que se fundamentó más en el consumo y no en la formación. Viene ya la época del realismo, que es en la Guerra Fría y con la conquista del espacio, cuando Estados Unidos ve a los rusos que ya están alcanzando la meta de conquistar el espacio, dicen, oiga, o cambiamos y hacemos reformas a nuestro sistema educativo, o vamos a tener que enseñarle ruso a nuestros estudiantes o a nuestros hijos, van a decir ellos. Y es un campanazo, y ahí se mejora el sistema educativo norteamericano, y es lo que los lleva también a la conquista del primer hombre en la luna y demás. Si se hace esto es a partir de la educación. Y allí van a ver entonces un volcamiento ya para cerrar nuestra sesión en la época de la profesionalización, que va de 1973 hasta la actualidad. Y es un paso de la evaluación basada en objetivos a una evaluación orientada a la toma de decisiones. Ya no vamos a decir cumplimos o no el objetivo, sino de acuerdo a lo que venimos acompañando, tomemos esta decisión. Vamos a reforzar este aspecto, el estudiante está fallando en este aspecto y puede mejorar con base en la implementación de estas estrategias. Es netamente lo que se conoce hoy como una evaluación formativa. Esto también está en 3 revoluciones de Michael Scriven, que es uno de los pensadores más importantes de este elemento. Allí presentamos cada una de las recomendaciones, de las referencias, de lo cual estamos haciendo la sesión en el día de hoy. Sin olvidar entonces cada uno de los aspectos que tenemos en el orden a la presentación de hoy. Quiero ya, para cerrar, recordar entonces que todo ese elemento nos lleva a determinar la evaluación ya en orden a un proceso profesional, y que como profesionales de la educación
debe estar ligado a los ejercicios que se acompañan en cómo conoce el estudiante. Si nosotros todavía pensamos que deben los estudiantes responder a nosotros, a lo que queremos escuchar, vamos a seguir manteniendo esas formas aún. Es la invitación entonces a generar que los procesos evaluativos estén ligados en la pregunta de cómo conocen mis estudiantes. Más aún hoy, con la ley de inclusión que nos va a decir cómo conoce un niño con autismo, cómo aprende un niño con autismo, cómo aprende un niño que es invidente, o cómo va a aprender un estudiante que no tiene capacidad de escucha, que es sordo. ¿Cómo haríamos con un estudiante de esos? Debemos conocer cuáles serían las formas de aprendizaje, que ustedes lo van a ver en epistemología, en didáctica de la disciplina que están estudiando, pero que se debe vincular a procesos de evaluación que aseguren ese tránsito de nuestros estudiantes para asegurar unas competencias. Si yo llego a mi clase con los estudiantes regulares y les digo, hagan el ejercicio de la página 8 y 9, y saco el celular allá, tan, chan, 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 chan. ¿Entendieron? ¿Preguntas? No, ninguna. Pero al final vas a tener una complicación, porque no has acompañado, no te has levantado de la silla, no has ido a la sesión y has realizado cada una de las actividades que sabemos. Oiga, este no entendió esto, le quedó mal este elemento, no sabe qué es este concepto. Y allá, menos clase para la casa, menos tarea para la casa y más aprovechamiento del tiempo en la sesión de clase, es mi invitación. Por lo tanto, me queda solamente agradecerle su compañía en esta sesión, recordando la pregunta que tenemos allí. Considera que son los factores, ¿cuáles considera que son los factores que dificultan realizar mejoras en los niveles de aprendizaje? Y ya lo vimos aquí con todo este vademecum, desde lo más simple como es el Chavo del 8 hasta la fundamentación de una evaluación que aún después de más de 1700 años aún seguimos hablando de oralidad, de examen, de test, y que son formas que ya están reevaluadas. Es la invitación a que ustedes transformen cada una de esas formas pedagógicas y puedan transformar de manera científica, acompañada en el proceso de aprendizaje, a sus estudiantes, para asegurar así que ellos aprendan, apropien, interioricen y se den resultados en los proyectos de vida que cada uno tiene. Porque la evaluación tiene un lado también sospechoso, y es formar seres que se llama en la evaluación función social de la evaluación, seres para un mercado y para un sistema, y hay que transgredir ese paradigma e ir más allá, que sea para la persona, que sea para la identificación de sus capacidades que le permitan alcanzar ese proyecto de vida. Muchas gracias. Nos encontramos en la próxima semana con más evaluación del aprendizaje. Felicidades.